Amigos de Purito Perú, hoy me trasladé hasta Santa Clara para encontrar a una belleza huancaína, Sarita, Sara, para los desconocidos y para todos tus amigos, Sarita, bienvenida a Purito Perú. Así es, un gusto. Estoy muy lejos, creo. Ven. Espero que no sea la primera ni la última. Bueno, es la primera vez, ¿no? Pero feliz. No te preocupes, Agradecida. que la última no va a ser porque mañana voy a venir a almorzar temprano. Ya vamos a hablar del menú más un rato. Ya, eres chibolita, Sí, se podría decir. veinteañera, ¿no? Sí, ya 20 años ya. Solterita, Sí, soltera. pero sola o con muchos amigos admiradores nomás. Soltera, pero nunca Ahí sola. está, ese es el refrán que tienen que decir todas las chicas que son solteras, guapas y con muchos pretendientes, yo me imagino. Mm, no sé. Sí, claro, por ahí. Siempre. ¿Qué mujer no tiene pretendientes? ¿Y cómo se tiene que ser el chico que pueda reunir algunos requisitos que puedan llamar la atención? No que vayan a ganarse tu corazón de frente, sino que puedan por ahí jalarte el ojo, ¿no? Mm, que sean sinceros. Pero, o sea, hay que ser realistas también. Toda persona te llama la atención cuando tú ves algo y te gusta. No, no es que digamos, Belleza, pero no es de que ahí a digamos, conocer, ¿no? o sea, que tú te enamoras por lo que es esa persona, porque a simple vista No tú se no conoce, sabes cómo es exacto. esa Solamente persona. se conoce la parte, el caramelo, como se dice. Exacto, así es. ¿Y qué no soportas tú de una mujer, por ¿Qué no ejemplo? soporto de una mujer? A ver, de envidia. Pero, o sea, hay envidia buena y envidia mala, ¿no? Envidia sana. Pero, o sea, hoy en día, hasta entre mujeres mismos a veces nos criticamos y todo eso, pues, ¿no? Eso es verdad, la envidia creo que es lo que resta más al ser humano, ¿no? Está más pendiente a veces de los demás que de uno mismo. Claro, siempre, o sea, como que siempre están fijándose en los demás y no te das cuenta de quizás lo que uno mismo está haciendo. Hablando ya de temas de lo que estás haciendo, ¿cómo así te animaste a regresar después de un tiempito que te alejaste de los escenarios por temas personales? Y decides hacer este gran lanzamiento que está pues llamando la atención a todo el mundo, ¿no? Te regresa la faraona chelera. Más chelera, ¿a tu edad cheleas? Claro que sí. ¿Cómo te Ahora, gusta? ¿Helado sin helar? pregúntale a Heidi. Helado sin helar, Prefiero sin helar. para golpear la gargantita. Claro. ¿Cómo será el regreso de Sarita? Va a ser muy especial, es algo muy esperado para mí porque yo regreso a la música después de 5 años. En ese entonces yo empecé a trabajar desde los 12 años hasta 14, casi promedio a los 15. Entonces yo me retiro de la música porque ya mi mami estaba enferma y todo eso. Y ya ahora, en realidad no tenía en mente volver a cantar porque yo me dediqué a la universidad y todo eso. ¿Qué carrera? Contabilidad. Ya hablamos después. Sí, claro. Entonces, ya hablando con mi hermano, ya de años anteriores se venía, pues no, me decía, Sara, vamos a grabar, pero no llegábamos a concretar algo. Hasta el año pasado que llegamos a un acuerdo y se dio. Y yo muy feliz, agradecida con el apoyo de Saulito Torres. Y nada, vamos a trabajar. Este año se viene mi aniversario, que todavía no lo vamos a lanzar el mes, pero ya está todo listo. Ok. Ah, mira, vayan preparándose para todos los amigos para este gran regreso de nuestra Sarita. El mes todavía no nos lo pueden soltar porque se está trabajando como una gran sorpresa. Por ahí me contaron de algunos nombres de la cartelera, pero tampoco te voy a quemar el show. Tú en su momento lo contarás, pero lo que sí estamos seguros es que va a ser un espectáculo sin igual porque también marca pues un antes y un después de lo que es tu primera etapa como artista. Sí, así es. Como le comenté, en ese entonces aún era niña, tenía 12 años, 13, Sigue siendo una bebé todavía. pero hoy en día ya tengo 20 años, ya. ya no soy tan bebé. Ya no soy tan bebé, hoy día ya tengo 20 años, este año cumplo 21. Así. Pucha, mira, cómo quisiera tener esa edad, ¿no? Hace 30 años que tenía 20. Sí, los años pasan rápido, eso sí hay que reconocerlo. Y en este relance, ¿qué novedades nos trae? Sé que vas a hacer un lanzamiento, ¿nos puedes decir qué día, la hora? Sí, claro, este martes 18 es el gran lanzamiento de nuestra primicia que es el señor Cantinero a las 6 de la tarde. Espero que sea a las 6 de la tarde este lanzamiento. No, más que seguro que sí. Ñaña, qué bien, ¿no? Nuestra faraona chelera nos presenta al señor cantinero. Ay, ¿Cuántos claro no que sí. quisiéramos ser el señor cantinero de la faraona chelera? Ay, sí, me está haciendo mucho calor. Oye, una chelita, esa mesera, la mesera de la robusta, que pase por favor con la chela. Sí, se viene esta canción, Señor Cantinero. Espero que sea el agrado de todos ustedes. Y en esta etapa, nosotros siempre hemos hecho la música con arpa, Ajá. pero ahora viene fusionado con la rica guitarra.
Ah, mira. Pero dime, ¿la guitarra viene como primera guitarra Primera o, guitarra. o sea, una guitarrita chicherita quizás? Exacto. Uy, qué rico, eso va a la Sí. maceta. Sí, ya lo vas a estar ¿Estilacho de escuchando. quién es la guitarrita más o menos? ¿Qué estilo de la onda tropical De Jorge Malaver. Ay, el maestro, el maestro. Ah, mira, va a estar buenazo eso, ¿ah? Sí, con Jorge Malaver y con Mayer, que hemos estado grabando el día 30, grabamos el video en concierto y ellos están ahí pues trabajando con nosotros. perfecto. Así que en el escenario igual, la música todo va a ser con guitarra. Ya, y de repente en este primera aparición de celebración de tu aniversario, podemos de repente tener como invitado al maestro que claro, mínimo, ¿no? Así que váyanse, Heidi, por favor, llámale al maestro que asegura esa fecha. Sí, claro que sí, para mí sería un honor trabajar con todos los maestros que nosotros hemos grabado, ¿no? Así como Jaime Ponce, Lo máximo. Jaimito Guaracaya, siempre con la mano chelera, Claro. con el maestro Roberto Balbín, con Gerson genio. Pacheco Gerson. y con mi gran amiga Rosy Aguilar, la princesa guerrera, Rosy Aguilar. Un saludo muy especial para mi amiga Rosy. Rosita, también un súper beso para ti. Nos vimos la última vez en el Santa Rosa, no me acuerdo en qué concierto, pero nos vimos por allí. Sí, sí, hace poco nos vimos con ella también. Qué más se viene, ñaña, en esto de tu carrera? ¿Qué otra sorpresa nos tienes fuera de esta presentación de tu primicia, el aniversario que se anuncia El aniversario se va a realizar en dos locales. en simultáneo? Sí, Ah, bacán. el mismo día. Dos conos, por llamarlo así. Exacto, así es. Villa María, ¿no? Villa María. Ya, y el otro es acá en la carretera central. Uy, caray, entonces puede ser, a ver, Casa Real, puede ser. Sí, nuestros vecinos, ¿no? Estamos cerca. Claro, Ya pero no gastaríamos en taxi nosotros para ir. caminando, ¿no? Qué bien, ñaña. Compartamos con nuestro público un videíto que tengas que no sea evidentemente el estreno porque falta. ¿Qué temita podría ser? Esta canción que nos abrió muchas puertas en muchísimas provincias, esta canción que dice, sabes que voy a llorar si tú me dejas, si tú te vas. Yo no me voy ni te voy a dejar, o sea, que no vas a llorar si no te vas a poner a reír.